Muy buenas y bienvenidos una vez más a Picies y Rol. Hoy vamos a hacer un tutorial para crear un PJ para Mago la Ascensión 20 aniversario, ya que muchos jugadores parecen tenerle miedo a este juego por lo complejo de su sistema mágico, como los que están jugando ahora mismo nuestra campaña El Telar del Destino. En este tutorial voy a crear un personaje del bando de las tradiciones. Como ya sabéis, y si no lo sabéis ahora mismo os lo cuento, en el mundo de mago hay distintos bandos que compiten por el dominio de la realidad consensuada. Las tradiciones serían los magos más conocidos o los magos más normales dentro de lo que nosotros conocemos como un mago. Es decir, chamanes, druidas, hechiceros, clérigos. Así que vamos a crear un personaje para esta afiliación, ya que es la facción por defecto. Si veo que este tipo de tutorial les gusta, pues crearé algún personaje más para la tecnocracia, o algún nefando, o para algún dispar, o cosas así. Lo primero que tenemos que tener claro es qué personaje vamos a llevar, su personalidad, su vida y el tipo de magia que queremos que realice. Por tanto, voy a hablaros de Catherine Garrett, una mujer que ha sufrido problemas mentales y que ahora que se ha recuperado quiere ayudar a los demás. Estudió psicología, pero está en contra del uso de fármacos, ya que puede curar a sus pacientes a través del diálogo, la paciencia y la influencia mágica, lo que algunos de sus compañeros de profesión, quizás por envidia, consideran un milagro. Catherine era una niña poco rara y solitaria que quería ser escritora. No tenía muchos amigos y en su adolescencia comenzó a escuchar voces en su cabeza. Estas voces no la dejaban dormir ni concentrarse en cualquier actividad, así que la acechaban sin cesar. Tuvo que dejar los estudios y sus padres la llevaron a un psiquiátrico. Las drogas que le suministraron allí no evitaron que se fueran las voces, pero al menos no la ponían nerviosa. Consiguió tener un trabajo de mierda hasta que se le olvidó tomarse la medicina y la policía la detuvo a las 5 de la mañana gritando por la calle para que se alejara. Las voces habían vuelto, pero más insistentes. Los espíritus le pedían que realizara tareas imposibles, y los demonios le narraban indescriptibles torturas y tormentos. Algunos parecían amigables y ofrecían consejos, pero Catherine les gritó que se largaran, y justo antes de que la detuvieran, había despertado. Recuperó su anterior vida, estudió psicología y comenzó a trabajar con aquellos espíritus que querían cooperar y a expulsar a los que atormentaban a los demás. Ahora está buscando a aquellos pacientes cuya locura viene de seres sobrenaturales y no de sí mismo. Teniendo en cuenta nuestro concepto de Catherine, vamos a empezar con el primer paso, el concepto y la identidad. En la página 250 podemos encontrar distintos tipos de conceptos. En la 254 nos explican que el concepto puede ser cualquier definición que incluya las dos partes de nuestro mago, la parte mundana y la parte mágica. Por tanto, nuestra chica Catherine la vamos a definir como una psicóloga chamán. Y ahora vamos a ir a la ficha. Voy a aprovechar para explicaros unas cuantas cosas del principio. El nombre, tenemos que poner el nombre de nuestro personaje, Catherine. En el jugador pondremos el nombre del jugador, en mi caso Adam Rex. En crónica podemos rellenar el nombre de la campaña que le haya puesto nuestro máster. En este caso, como yo soy el máster, vamos a poner que sale en el Telar del Destino. Finalmente, en concepto, que es lo que yo he explicado, es con poner un par de palabras basta. Así que bueno, como tenemos que mostrar nuestro lado humano y nuestro lado mágico, vamos a poner psicóloga, que es su profesión, y chamán, que es su potencial mágico, porque como hemos visto, Catherine va a hablar con los espíritus para ayudar a los demás. En cábala pondríamos el nombre del grupo al que Catherine pertenece, no los cuentasueños, que esa es su tradición y lo veremos más adelante, sino que Catherine, cuando se una a otros magos, esos magos formarán un grupo y ese sea el nombre de su cábala. Y el título pues puede ser un apodo o en algunos casos de las fichas viene pues a la facción dentro de la facción a la que pertenece. Así que en este caso ambas dos van a quedar en blanco. Una vez hecho esto, tenemos que pensar la afiliación, es decir, un grupo de magos dentro de la metatrama al que Catherine pertenece. Y acabamos de hacer una maga del Concilio de las Nueve Tradiciones, pues tenemos que buscar esta información en las páginas 136 y 166. La afiliación que a mí me llama para Catherine es Cuentasueños, que lo podéis ver aquí arriba en el título. Los cuentasueños son unos magos de tradición africana e indígenas americanos.
Es decir, ellos son los hombres medicina o los chamanes que hablan con los espíritus para intentar curar el mundo. Entonces me parece que es un buen punto por donde empezar, y me parece que encaja muy bien con Catherine, ya que es una mujer que va a tener visiones, que va a hablar con los espíritus y demás. Entonces, en una ficha normal de mago, por aquí vendría afiliación y tendríamos que poner cuentasueños. Ahora tenemos que pensar la esencia de nuestro avatar. El avatar es un yo, es otra voz, ¿vale? Puede ser una voz, puede ser una presencia, puede ser un reflejo de ti mismo, puede ser un alter ego que habla a nuestro personaje y le obliga a moverse, a aprender, a mejorarse a sí mismo. Los avatares tienen 4 escenas. Son 4 esencias, no escenas. La esencia dinámica, la esencia de patrón, la esencia primordial y la esencia buscadora. La esencia que me pega a mí para Catherine y que voy a apuntar en la ficha ahora en un momento es la de patrón. Las podemos ver, por cierto, se me ha olvidado mencionaros que las esencias del avatar vienen descritas en la página 267. Y como ya he mencionado, creo que la que más le pega a Catherine es patrón, porque Catherine quiere traer orden y estabilidad a la vida de las personas. Me parece que necesita a alguien o algo, ya veremos qué será cuando le pongamos la puntuación de avatar, que le ayude a centrarse en el caos emocional que está siendo su vida. Entonces iríamos a la ficha, y en la ficha donde pone esencia, perdón que se me haya puesto con azul, donde pone esencia pondremos patrón. Nos queda naturaleza y conducta, que son las 2 partes de la personalidad de Catherine. La naturaleza sería cómo es Catherine por dentro, es decir, la auténtica personalidad de Catherine, mientras que la conducta es cómo se comporta delante de los demás. En el juego vienen una serie de arquetipos que nos dan una serie de beneficios mecánicos. Estos arquetipos los podemos encontrar en las páginas 266 a la 273 del manual básico, y hay más en las páginas 14 a la 17 del libro de los secretos, aunque no es un suplemento necesario para disfrutar de este juego. Es decir, el libro de los secretos es un suplemento del 20 aniversario que añade más cosas al juego normal o que viene con una serie de explicaciones que quizás quedaron un poco cojas en el manual básico. Entonces, ¿es necesario para jugar a mago? No. ¿Está bien para los más, sobre todo para los narradores, que es como se llama el máster en este juego? ¿Está bien? Sí, a mí me parece una guía bastante interesante. Y sobre todo, pues la parte de que amplía más cosas que quizás quedaron un poco cortas en el manual básico. Entonces, para coger la naturaleza, yo voy a usar el libro de los secretos y voy a ir a la página 17 y voy a escoger la naturaleza protectora. ¿Por qué? Porque Catherine vive para ayudar a los demás, y entonces esto significa que Catherine va a recuperar fuerza de voluntad cada vez que ayude con éxito a una persona, independientemente de si esta persona reconoce la ayuda que ha recibido o no, o sabe que ha sido ayudada o no. Por otro lado, voy a escoger la conducta benefactora, que está en la página 268 del manual básico, porque Catherine intenta hacer las cosas más fáciles a los demás dentro de lo cruel que es el mundo de tinieblas. Entonces, ¿dónde pondríamos esto? Pues ya lo hemos visto. Lo pondríamos aquí. En naturaleza pondré protectora, ¿de acuerdo? Y en conducta voy a poner benefactor. Y con esto hemos terminado el primer paso. Ahora iríamos al segundo paso, que serían seleccionar los atributos. Como veis, los atributos están divididos en 3 columnas: físicos, sociales y mentales. Los atributos ya vienen marcados en mi ficha con un valor de 1. Siempre vamos a empezar con un valor de 1. Es raro que un atributo empiece con un valor de 0, pero si por ejemplo aquellos que hayáis jugado a Vampiro la edición 20 aniversario, veréis que los Nosferatu tienen apariencia 0. Entonces, pues es una tradición dentro de los juegos del mundo de tinieblas anterior a la 5ª edición de Vampiro que los atributos empiecen con un punto, ¿vale? Creo que no conozco otro juego en el que alguien empiece con un atributo con valor 0 y no lo pueda cambiar, como es el caso de los Nosferatu. Si no entendéis muy bien para qué sirven estos atributos, podéis buscarlos en las páginas 273 y 274 del manual básico, aunque por su mero nombre me parece que están bastante claros. Para repartir los puntos iniciales, tenemos que ordenar estas 3 columnas, como ya he dicho, físicos, sociales y mentales, y repartir 7 puntos a la columna más importante, 5 a la siguiente y 3 a la última. Para mí,
me parece que voy a dar 7 en la columna de sociales, 5 en la de mentales y 3 en la de físicos por la descripción que hemos dado de Catherine. Entonces mis puntos van a ir de la siguiente forma. Voy a dar 3 a carisma, que estoy introduciendo ahí, 2 a manipulación y otros 2 a apariencia, habiendo repartido un total de 7. Tenemos una carisma muy alta. Después iré a la columna de mentales y daré 2 en percepción, 2 en inteligencia, 2 en inteligencia y finalmente 1 en astucia. Tenemos, una astucia dentro de la media y veremos que Catherine es más perceptiva e inteligente de lo normal. Y finalmente mis 3 puntos que van a ir a físicos me da un poco igual. Quiero que esté un poco en la media en todo, así que le voy a poner 1 en cada una y ya está. Catherine es una chica bastante equilibrada en sus atributos. Ahora vamos a ir a las habilidades. Las habilidades si los atributos, que se me ha olvidado decirlo antes, representan las capacidades innatas de nuestros personajes, las habilidades representan partes concretas de las acciones que van a realizar nuestros magos. Las hay principales y las hay secundarias. Las secundarias lo que hacen es ampliar el abanico, ¿vale? Y lo podríamos ver en las páginas 275 a la 300 del manual básico. Sin embargo, si a alguno de vosotros os queda pequeña esta lista, pues para eso está el libro de los secretos, ¿vale? Entonces las encontraríamos entre las páginas 18 y 34 de este libro. Se dividen también en 3 columnas, como podéis ver, que son talentos, técnicas y conocimientos. Para Catherine me parece que la de conocimientos es más importante, así que le voy a dar la prioridad. Después para mí iría talentos, que será la segunda a la que dé prioridad, y finalmente iría técnicas, que sería la última a la que dé prioridad. El juego nos dice que repartamos 13 puntos en la columna que consideremos más importante, 9 en la siguiente y 5 en la última. Así que teniendo conocimientos, yo que ya me lo he preparado un poquito, vamos a dar 2 a academicismo, 1 a ciencias, 1 a cosmología, 2 en enigmas, 1 en informática, 1 en investigación, 1 en leyes, 2 en medicina y 2 en ocultismo. Antes de continuar, tengo que deciros un par de cosas. La primera es que estas habilidades no empiezan a nivel 1, como empezaban los atributos, porque no son capacidades innatas de nuestro personaje. Es decir, son cosas que va aprendiendo a lo largo de su vida. Y es muy importante dejar claro también en este paso que nuestro personaje no puede tener habilidades por encima de nivel 3. Más adelante, con los puntos gratuitos, podríamos subírselo si así quisiéramos. Pero si no es el caso, no podéis subirlo por encima de nivel 3. Vamos a seguir con las siguientes columnas. Entonces, mi siguiente columna más importante es talentos, en el que le voy a dar 3 a conciencia, 3 a expresión, 1 a liderazgo y 2 a subterfugio. Y finalmente voy a repartir 5 puntos en técnicas, que serán 1 en conducir, aunque no os lo parezca, es muy importante dentro del mundo, 1 en etiqueta y 3 a meditación. Y con esto ya tengo repartidas las habilidades. Pasaríamos entonces al siguiente paso, que sería, según el manual, el paso de ventajas. Y tenemos 7 puntos para repartir entre nuestros trasfondos. Los trasfondos son elementos que van a permitirnos introducir cosas en la trama o van a definir un poco más nuestro personaje. Como veis, viene en blanco porque la lista es muy larga, ¿vale? La lista de los trasfondos y su explicación los podéis encontrar entre las páginas 301 y 328 del manual básico. Es una lista muy larga, así que yo os voy a decir qué es lo que me interesa y voy a repartir 7 puntos. El primero que me interesa es Arcano. Arcano es un trasfondo
que permite a mi personaje pasar desapercibido o que la gente se olvide de él. Entonces después está nuestro avatar, al que al menos le quiero dar un punto, luego ya veré cuando ponga todos los trasfondos que me interesan si le voy a dar más puntos o no. Con un punto mi avatar realmente será una voz o un pensamiento que mueva a mi personaje. Después voy a poner recursos. Recursos le voy a añadir un puntito. Recursos es el dinero y las posesiones que tiene nuestro personaje, así que me parece muy importante. Finalmente voy a poner sueño. Sueño nos permite acceder a habilidades que no solemos poseer. Me parece que está interesante que Catherine tenga alguna visión o tenga alguna forma de saber cómo hacer las cosas porque lo ha visto en un sueño, porque lo ha visto en una visión, porque un fantasma se lo ha dicho. Es decir, me parece que está interesante para el personaje. Así que yo creo que me voy a quedar con estos 4 y voy a repartir los puntos que me quedan. Me quedan 3, así que vamos a poner, de momento, vamos a ponerle uno arcano, uno a avatar y otro a recursos. Más adelante, con los puntos gratuitos, decidiré si si relleno más puntos o no. Vale, ahora dice, define tu foco, paradigma, práctica e instrumentos. Esta parte de nuestro personaje se puede poner en la cara de atrás de la ficha, aquí donde viene foco. Hay que explicar que esto es algo nuevo del 20 aniversario. El foco ahora se divide en 3 partes. ¿En qué cree el mago? El paradigma. ¿Cómo convierte el mago sus creencias en acción? Que sería la práctica. ¿Y qué utiliza para llevar a cabo esa práctica? Que serían los instrumentos. Todo ello combinado es el foco. Entonces, los paradigmas vienen explicados en las páginas 568 a la 571 del manual básico. Yo creo que el paradigma que más le corresponde a Catherine sería un mundo de dioses y monstruos. Entonces lo pondría aquí. Pondría paradigma, un mundo de dioses y monstruos. ¿Por qué? Porque Catherine lo que se ha dado cuenta es de que hay una serie de entes en este mundo que atacan a las personas o que ayudan. Entonces para ella la magia se basa en creer en estos seres y en tratar con ellos para poder lograr que los efectos funcionen. Entonces, las prácticas vienen resumidas en las páginas 573 a 586. Son muchísimas, así que yo voy a hacer un pequeño resumen y voy a ir a por las que me interesan. Aquí atrás pondríamos prácticas. Como ya hemos mencionado antes, yo creo que las prácticas de Catherine sería una mezcla entre chamanismo, medicina y sabiduría loca. ¿Por qué? Chamanismo, Catherine va a hablar con espíritus. Entonces, una de sus prácticas será ciertas oraciones o ciertos rituales con los que habla con los espíritus. Es psicóloga, por tanto va a utilizar medicina también en sus magias, va a utilizar sus conocimientos en psicología para intentar aliviar el dolor de las personas. Y finalmente sabiduría loca, ¿por qué? Porque creo que a la hora de juntar estos dos conceptos tan dispares ha encontrado un punto en común, una especie de filosofía extraña que le permite entender que muchos males vienen dados porque hay un espíritu hablándote en la cabeza o porque hay un demonio torturándote. Entonces, mezclando medicina con chamanismo es capaz de realizar magia y de curar a los demás. Finalmente tendríamos que hablar de qué instrumentos se utiliza, que vienen desde la página 568 a la 600. Básicamente, ella lo que va a utilizar es dominación social, ¿vale? Contacto visual, bendiciones y maldiciones, y luego pues rituales, ¿vale? Entonces lo tenemos que poner aquí. Vale, cuando pongamos instrumentos, bueno, aquí vienen unos cuantos, vosotros queréis poner, si los queréis mejor, vamos a poner contacto visual, dominación social, formas de pensamiento también, ahora que lo estoy viendo ahí, y luego pues bueno, rituales y ofrendas.
Y lo dejaríamos así. ¿De acuerdo? Volveríamos entonces a la ficha original, donde ya teníamos nuestros trasfondos, y continuamos con la creación de personajes. Finalmente ya llegamos a los toques finales. Tenemos 6 puntos para repartir en nuestras esferas, pero mi consejo es que esperéis a la parte de los puntos gratuitos para repartir las esferas. Y creo que el propio manual también lo recomienda. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, aquí lo veis abajo, vamos a empezar con arete 1. Si tú repartes los puntos entre tus esferas, te quedas con 6 esferas a nivel 1, pero luego más adelante te van a dar 15 puntos gratuitos para que gastes y aumentes tu arete. Entonces es mejor esperarse a ver qué nivel de arete tienes, y luego ya una vez tengas el nivel de arete, repartes las esferas. Fuerza de voluntad empezaría en nivel 5, que ya viene puesto, no viene puesto por la propia ficha, así que vamos a ponerlo nosotros. Pensé que sí, pero no. Y luego, bueno, pues los puntos de quinta esencia, que sería nuestra puntuación inicial de avatar. No creo que vaya a subir la puntuación de avatar, entonces lo podemos dejar puesto. ¿Cómo se apunta la quinta esencia? La quinta esencia se apunta desde el puntito que veis aquí abajo, desde este puntito de aquí, se apunta en orden de las agujas del reloj, mientras que la paradoja se apunta en el orden inverso. Así que vamos a apuntarnos 2 puntitos de quinta esencia y ya lo dejamos hecho. Y estos serían los toques finales básicos. Ahora viene el gasto de puntos gratuitos. El gasto de puntos gratuitos viene en la página 253. ¿Vale? Es una pequeña tabla que podemos usar. Entonces, lo primero que me voy a subir es arete. Subirse arete con puntos gratuitos cuesta 4 por punto, hasta un máximo de 3 puntos de arete. Es decir, no podemos tener arete 4 al principio de la partida. Por tanto, me voy a gastar un puntito y me quedarían 11 para gastar con un arete 2. ¿Esto qué significa? Que ahora ya puedo gastar mis 6 puntos en esferas. Pero sin embargo, la norma de la esfera fin dice que el primer punto que tengo que asignar es a mi esfera fin. He decidido que mi esfera fin sea espíritu, así que lo voy a poner primero ahí. Ya veis que es una chorradilla, pero bueno. Antes de decidir en qué me gasto los 5 que me quedan, pues pongo mi punto en espíritu, que sería mi esfera fin. Entonces he decidido repartirlos de la siguiente forma. Quiero 2 de espíritu. ¿Por qué? Porque espíritu 1 me permite ver más allá de la celosía y realizar contramagia de espíritu. La celosía es la barrera que separa los dos mundos. Esto, si os acordáis del principio, lo que hacía era que en los sueños, en las voces que escuchaba Catherine, pues ella podía oír a los espíritus. Esto sería espíritu 1. Pero yo quiero que interactúe con ellos, no que pueda cruzar la celosía y entrar en la umbra, que es el mundo espiritual, ¿no?, de mago, sino que lo que quiero es que pueda interactuar con ellos, que pueda hablar con ellos, llamarlos, pero no tocarlos. Entonces vamos a ponerle espíritu 2, que es el que nos permite hacer esto. Entonces tenemos espíritu 1, que nos permite ver el mundo espiritual y hacer contramagia, y espíritu 2, que en un resumen nos permite interactuar con los espíritus, llamarlos, hablar con ellos, que es lo que Catherine hace. Necesitamos algo que nos permita influir en la mente de las personas, así que vamos a ponerle mente 1 y mente 2. Mente 1 sirve para leer la mente más superficial de las personas, o para poder realizar contramagia de mente o saber que te están leyendo la mente. O peor, que te están manipulando. Mente 2 ya es una manipulación sutil. Nos permite manipular la mente siempre y cuando la persona quiera hacer o quiera pensar lo que nosotros queremos que piense. Para poder cambiar su pensamiento directamente, necesitaríamos mente 3 o 4, lo que sería una influencia más dura, ¿no?, por así decirlo. Así que con mente 2 nos es suficiente, queremos tener una influencia sutil. Finalmente queremos entender y ayudar a las personas, y las personas son cuerpos vivos, así que necesitaríamos vida. Vida 1 nos permite analizar los cuerpos vivos, nos permite saber si una persona está enferma, cómo se encuentra y demás. Pero vida 2 sería realizar pequeñas y sutiles transformaciones en cuerpos pequeños,
o permite a la propia Catherine hacer pequeñas mutuaciones en su cuerpo. Quizás lo que puede hacer es llevar el pelo de otro color, parecer más simpática, es decir, bueno, pues pequeños cambios cosméticos que nos pueden ayudar, o puede hacer pequeños cambios en seres vivos simples. Bueno, pues esa sería nuestra división de esferas, que me parece bastante bien. Y entonces recordemos que nos quedan 11 puntos para gastar en trasfondos. Vamos a ver. Vamos a ver he dicho trasfondos, los podemos gastar en todo lo que tengamos en la ficha. Entonces tenemos, yo creo que recursos puede ser más alto y que sueño también. Entonces voy a poner 2 puntos en sueño y 2 puntos en recursos. Cada punto que subamos en nuestros trasfondos es 1. Entonces teníamos 11 menos 4, nos quedarían 7. Y comprar un punto en una esfera con los puntos gratuitos son 7. Y ya que me quedan 7 y quiero mantener este tutorial lo más simple posible, voy a gastarme un punto en tener cardinal. Cardinal sirve para entender las hebras místicas del universo. Y me parece que está bastante interesante para Catherine, que está empezando a entender cómo funciona el mundo a su alrededor. Ya habiendo gastado estos 15 puntos gratuitos, nos quedaría, si a alguno le apetece, ir a la parte final del manual, ya el apéndice 2, la miscelánea, y de las páginas 642 a 648 podréis encontrar una serie de méritos y defectos. Esta parte de méritos y defectos, que sirve o para añadir características especiales a nuestros personajes o para ganar más puntos gratuitos adquiriendo defectos, está muchísimo más ampliada en el libro de los secretos. Si necesitáis más información sobre las esferas, podéis ir a el propio manual, ¿vale? En el capítulo 10, el libro de la magia, de la página 511 a la página 522, podéis encontrar las descripciones de las esferas. Pero si os hacéis un lío, porque quizás es demasiado metafísico o tiene palabras demasiado rimbombantes, os recomiendo una lectura, que es el ¿Cómo haces eso?, de Mago la Ascensión. Es el otro suplemento del 20 aniversario junto con el tarot, en el que vienen muy bien explicadas las esferas y me parece una guía pues esencial tanto para jugadores como para narradores, donde vienen muchos ejemplos y donde vienen pues las esferas más desgranadas, explicadas de manera más simple, y un montón de efectos que podéis realizar. Y con esto hemos terminado nuestro personaje de mago. Ya habéis visto que realmente no es tan difícil crear un personaje para este juego si tienes muy claro lo que quieres hacer y tienes muy claro qué tipos de efectos quieres que realice. Yo he cogido tres esferas, las he subido a nivel 2 y una esfera a nivel 1. Con esto no te complicas la vida, son todo efectos de magia sutil. Hablar con los espíritus, ver los espíritus, analizar los cuerpos, intentar realizar pequeñas modificaciones en ellos, leer la mente, manipular los pensamientos más sutiles, es decir, tampoco me he comido la cabeza que si lanzando bolas de fuego, que si teletransportándome y cosas que en este juego son más difíciles. Así que yo creo que ha sido una creación fácil y sencilla. Bueno, se me ha alargado un poco, una media hora. Yo esperaba que fuera un poquito más corta, pero espero que, bueno, pues si tenéis más dudas podéis preguntármelas en el canal de Pifias y Rol, y nos vemos en otro tutorial. Si os ha gustado, volveremos con la Tecnocracia. ¡Adiós!